Mamá naturaleza te lo da. Con precaución, por si acaso. Eso estuvo cerca. Bienvenidos a este segundo día de senderismo por la ruta de Jotaleden, que ya les explicaba en el episodio anterior que tiene un total de 71 kilómetros. Yo acabé ayer una etapa exactamente en este punto, en este pueblo que se llama Junseret, e hice un total de 18 kilómetros de estos 71, así que el día comienza aquí. ¡Comenzamos! Como ya te expliqué en el episodio anterior, lo mejor del Jotaleden es que sus 9 etapas están perfectamente comunicadas con transporte público. De modo que al acabar la etapa anterior, lo que hice fue regresar a Gotemburgo, donde pasé la noche en este hotel que te voy a mostrar a continuación, para al día siguiente, es decir, en el episodio que estás viendo hoy, retomar la caminata en el mismo lugar donde la había dejado. Si buscan una opción de precio medio cerca del centro, pues este está muy bien. Este es el Center Hotel. Aquí tengo una habitación simple con desayuno incluido y estoy pagando al cambio unos 50 euros la noche. Se las muestro. Por acá tenemos un escritorio, un armario allá al fondo a la izquierda, un televisor. Por acá estas son las vistas, no muy buenas que se diga, pero bueno, se llega a ver algo de la ciudad y del mar. Acá tenemos una cama individual y por acá está el baño, que también está muy bien. El camino comienza atravesando esta, que es una antigua fábrica de textiles que se inauguró en 1830 y ya para finales de 1800, principios de 1900, contaba con alrededor de 1000 trabajadores. Los edificios están súper bonitos, de ladrillos, y son considerados un bien de interés nacional. Sin tener que caminar mucho ya llegué hasta un lago y está espectacular, tiene unas dimensiones alucinantes, tanto que lo vamos a estar viendo creo durante todo el trayecto de 10 kilómetros que vamos a hacer hoy, y seguramente este sea el lago más grande de todos los que vea en esta ruta de senderismo. Les confieso que yo soy un hombre de mar y crecí bañándome en la playa desde pequeñito, pero dado el lugar donde nací, donde viví prácticamente toda mi vida, no estoy habituado a ver lugares como este. Para mí es extraño que alguien pase el verano bañándose en lagos, pero les puedo decir que me podría acostumbrar. Nada tiene esto que envidiarle a una playa. Hay arena acá. Está el muelle con unas escaleritas para meterse, el agua está tranquilita, hay patos, pájaros de diferentes especies cantando y es un remanso de paz. Esto provoca. Pensaba meterme, pero el agua está muy algosa, tiene un color así verde y siento que si me meto va a ser como que me estuviera bañando en petróleo. No se ve muy apetitoso, pero a lo mejor más adelante, siendo este lago tan grande, consigo un lugar que esté mejor y me doy mi bañito de agua helada. Ay, estoy en éxtasis, qué pedazo de lugar. Tengo media hora, literalmente media hora haciendo tomas aquí de todo esto y no me quiero apartar de este lago. Qué belleza de sitio. Amo Suecia y tengo que volver muy pronto. Tengo que volver, voy a volver, estoy convencido que sí, y voy a cruzar los dedos porque este país me está enamorando. En todos estos días que he estado en Suecia me he estado fijando que aquí deben ser muy honestos, porque siempre en algún banco, en algún parque me consigo un suéter, unos guantes, una franela. Parece ser que cualquier pertenencia que alguien se deja olvidada o que se les cae en el camino, pues nadie se la lleva, no la tocan, la dejan apoyada en algún lugar por si acaso esa persona vuelve y la encuentra. En este tramo estaba un poco borrado el camino, pero we are back on track, baby. Ya conseguí las marcas después de dar una pequeña vueltica y vamos bien. Esta ruta dice que tiene una dificultad alta, esta etapa de 10 kilómetros, y ya estoy viendo que se comenzaron a aparecer subidas y no sé qué tanto de esto sea así. Voy a revisar ahora la aplicación. Qué belleza, viajeros, qué belleza. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Lerum, aquí es a donde vamos.
Esta etapa está un poco menos intuitiva que la de ayer y ya estaba a punto de equivocarme un par de veces. Las señalizaciones no son óptimas y veo muchos desvíos, entonces tuve que sacar mi mapa para estar seguro de que voy por el camino correcto. Estamos haciendo una especie de zigzag alrededor del lago, nunca sin alejarnos demasiado. Hace buen tiempo, tengo calor y todo. Y no olviden, tienda en línea de Viajando con Mirko, en la descripción del video pueden adquirir modelos como este o muchos otros. Busca lo más vital nomás, lo que necesitas nomás, y olvídate de la preocupación. Si buscas lo más esencial para vivir sin batallar, mamá naturaleza te lo da. Asumo que todo esto debe estar bien resbaloso porque si no, no habría motivo alguno para poner estas cuerdas acá. Así que por si acaso yo me agarro y veo que la bajada se viene fuerte ahora. Me pongo la chaquetica así en la cabeza porque hace calor y no la quiero llevar en la mano. Y vamos por acá con precaución por si acaso. Eso estuvo cerca. Llevo ya un poquito más de 4 kilómetros, me quedan 6 y acá ahora viene una bajadita y se asoma civilización. Veo casitas, por lo cual asumo que voy a cruzar este pueblo y ya después sigo por el otro lado de la montaña. El pueblo que acabo de pasar no son más que un poco de casas dispersas y asimismo estoy notando desde acá que hay varios pueblos, varios sitios habitados dispersos por todo el perímetro del lago. Y ya la parte más difícil pasó, hice unos 5 kilómetros y me quedan exactamente la mitad, solo que ahora vamos a ir prácticamente en plano y creo que más cerca del lago, casi bordeándolo. Este último tramo no está tan entretenido como esperaba porque no va pasando ni por la montaña ni por el lago, sino que estamos a un lado de la calle y todo esto son casas en una zona residencial. El lago está justamente detrás de estos árboles, hay casas y después de las casas, entonces ahí sí está el lago. Y por lo que estoy viendo en el mapa, todo parece apuntar que los 2 kilómetros que me quedan van a ser todos como esto que estoy caminando ahora, hasta llegar al pueblo de Lerum. Aunque ya es la 1 y estoy muy cerca del pueblo, tengo hambre, así que voy a aprovechar y comerme de una vez este mini bocadillo que me preparé esta mañana. Viajeros, llegué al pueblo de Lerum, felicítenme porque completé la tercera etapa, ¡yay! Y conseguí un restaurante aquí y la verdad es que me parece que está súper barato. Pedí un plato que se ve bastante satisfactorio. Uno tenía que escoger, digamos, un primer, no plato, sino una primera mezcla, que era pasta con pesto, bueno, otras cosas. Yo escogí pasta con pesto y de segundo es una ensalada que tiene gambas con aguacate, con mango. Se ve esto muy sabroso y sorprendido porque me costó incluida la bebida 100 coronas, que al cambio son un poco menos de 10 euros. Está muy barato. Y para completar la comida, porque tenía ganas de algo dulce, me pedí un helado con 3 bolas de limón, arándanos y rompasas por 45 coronas, que al cambio son 4 euros y poquito. Durante este viaje me he conseguido con muchos suecos que hablan español, lo cual me sorprendió enormemente. Y estuve preguntando y resulta ser que en la década de los 60 o de los 70 era obligatorio aprender un segundo idioma, que solía ser el inglés, y un tercer idioma que era opcional. Por eso hay muchas personas que son de esa época que hablan español o francés o alemán también. Ahora me encontré un niño que me estuvo preguntando que qué hacía en este pueblo, si estaba grabando. Y un niño como de 10 años con un inglés perfecto, súper bien pulido. Así que bien por los suecos. Y lo voy a dejar hasta acá porque creo que tuve suficiente, me pude hacer una bonita idea de lo que es este camino y realmente me encantó. Como les dije, cubrí las etapas que me dijeron que eran las más espectaculares, con mejores paisajes, y me siento muy contento por eso. Lo único malo es que este viaje por Suecia se acaba hoy mismo. No esperaba que se me pasara tan rápido y tampoco esperaba que Suecia me fuese a gustar tanto, pero lo hizo. Y un pedacito de Suecia se va conmigo y se queda aquí muy dentro de mi corazón, pero estoy seguro de que volveré para seguir explorando mucho más de estas enormes tierras repletas de naturaleza. Así que viajeros, no se me pierdan y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! Si te gustan mis videos, puedes apoyarlos con tu aporte en Patreon, comprando en la tienda en línea de Viajando con Mirko. Simplemente comenta, dale like y comparte.
Cada semana tendremos nuevos diseños disponibles y se hacen envíos a todas partes del mundo.